Estamos aquí para la presentación del libro Nada es como tu nombre, de José Antonio Prades. Un libro que contiene 7 relatos literarios de amor, en los cuales, especialmente en el último, hay ciertos elementos autobiográficos, pero que, en el fondo, es un libro que habla sobre el amor como un estado, cito, un estado de la persona, un estado de alegría serena, para poder alcanzar la felicidad, en palabras de su autor. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Casa de Aragón, a Susana y compañía, por habernos prestado este salón y hacer este acto. Para mí es la primera vez que hago una presentación de un libro. Hice en Buenos Aires, hice 2, pero hace mucho tiempo, así que por eso casi no me acordaba cuando estaba pensando en contaros esto, ¿no? Pero con esto os quería decir que es la primera vez que salgo de Zaragoza para hacer una presentación de un libro. Entonces, pues naturalmente da confianza y es más emotivo el hacerlo dentro de una casa que también es nuestra, ¿no? Esto yo creo que tiene sentido como una embajada, ¿no? O sea, este territorio es también Aragón, ¿no? Bueno, la verdad es que me sorprendió saber que José Antonio escribía y me sorprendió más su libro. No había leído nada, algún relato que había puesto en redes y demás, y me sorprende esa fantasía, ¿no? Esa diferencia con otras cosas que lees, que esperas, a lo mejor, que no sé por qué esperamos muchas veces. Encontrar cosas, cuando lo que tenemos que hacer es, cuando cogemos un libro, estar lo más abiertos posible a descubrir cosas con ese libro. Pues es que tiene de todo, es que tiene, pues eso, como he dicho, pues Antonio tiene algo de fantasía, no voy a comparar con nadie, es que no me gusta comparar. Esto es como decir, es que este es como cuando comparas un actor, es que este es mira, se parece a Lindelof, sí, pero no. Pues lo mismo, y me imagino que te pasará lo mismo entre los propios diferentes libros que tienes, que son hijos. Cada libro es un hijo, como cada película es un hijo, pues igual. Y la verdad es que te deja bien a veces, te deja mal a veces, pero no te deja indiferente, ¿vale? No, te deja que a veces tienes que volver a releer porque dices, no estaba lo suficientemente concentrada, voy a volverlo a releer porque esto me tiene que decir algo seguro. A ver, todos los que escribimos para nosotros mismos primero, porque somos los primeros que lo vamos a leer, así que, ¿qué estabas sintiendo en ese momento? Mira, no hace mucho, hace unos 3 años hice un máster de psicoterapia transpersonal. Eso me hizo conocer un poco lo que es el inconsciente, ¿no? Y el ver qué es lo que te mueve. Y en aquel tiempo que pretendía, a lo mejor no estaba todavía muy seguro si me iba a dedicar a la terapia o no, porque yo provengo del coaching, y dedicarme un poco a otro tipo de terapia. Entonces me compré un libro que es por lo que empiezo así mi respuesta, que se titula La escritura curativa. Es decir, no creativa, como se suele habituar, sino la escritura curativa. Y de hecho, a partir de ese libro empecé a seguir un poco esa tendencia, y hay cursos que los están dando escritores y terapeutas, que es la terapia a través de la escritura. A ver, la escritura intuitiva, que es una de las herramientas que se utilizan en la terapia transpersonal, justamente te hace florecer el inconsciente, lo pone delante del terapeuta y el terapeuta después te lo devuelve para que tú veas qué es lo que tienes dentro y que no sabes que lo tienes, que verdaderamente es lo que rige nuestras actuaciones, ¿no? El inconsciente es verdaderamente quien rige nuestra vida. Entonces, a la hora de escribir este libro, ¿qué es lo que yo iba sintiendo con todo esto que os he contado, ¿no? Teniendo en cuenta que fundamentalmente es una terapia. Mira, el libro anterior que escribí, del que he traído ahí algunos ejemplares, se titula Los últimos 14 años, es absolutamente biográfico, de 2 maneras, uno interior y el otro exterior. Hay unas partes del libro en las que cuento cómo viví yo los primeros 14 años de mi vida, con un poco de la historia de mi familia, y luego una serie de reflexiones que cada uno de los párrafos me iban diciendo. Ese libro fue verdaderamente terapéutico. Significó además un encuentro con mi padre,
Pues bueno, hay distintos sentimientos. Cada cuento tiene una parte... A ver, yo creo que lo que se debe llamar literatura debe estar escrito, y utilizo esta expresión adrede, con las tripas. Si no está escrito con las tripas, al lector tampoco le llega a las tripas, o al corazón, vamos a ponerlo más bonito, ¿no? Es decir, escribir desde el corazón para llegar al corazón del lector. Si hay un escritor o escritora que le gusta escribir novela histórica, pues ahí es mucho más difícil escribir desde las tripas, ¿no? Salvo que seas bueno dibujando personajes. Entonces te lleva en una aventura que es como navegar en un velero, que te lleva, tienes tus tempestades, subes y bajas, pero no bajas a la superficie. Entrar a la superficie del mar, en este caso si lo planteamos como un viaje de navegación, es precisamente encontrar algo que te revuelve, ¿no? Algo que te hace pensar, te hace vibrar, te hace llorar, te hace reír, ¿no? Entonces, este libro funciona de esa manera. Yo voy a hacer la primera lectura de El Zahín. Es la voz de una mujer de mediana edad que cuenta a su tía sus aventuras amorosas en un tono de desahogo y reflexión. Solamente he tenido amantes imberbes por inmaduros, locos de corazón, o ni siquiera locos, más bien idos o dominados por la turbia querencia de poseerme. Tantos penes, cientos. No llevo muescas como aquel Ricardo, pero supero las 3 cifras en mi currículum libidinoso. ¿Habré sido ninfómana? ¿Lo soy todavía? Confieso que renuncio al sexo. Ya lo he agotado. El horizonte de la ternura se ha quedado lejos. No lo he sabido alcanzar por los caminos de los besos obscenos, las pieles transpiradas, los jugos expandidos y orgasmos. Orgasmos como alaridos de una entraña sangrante. Penes, labios, nalgas, dedos, lenguas, flujo, saliva, semen. Y ellos, hombres sin nombre, rostros insulsos, siempre bellos, perfectos como yo. Porque mi artificio se anclaba en la búsqueda del alma gemela por la belleza. Así me engañaba mi ego mientras mi alma quería llenarse de esencias equivocadas. No existe el amor. No existe. De amores largos, dice el autor. Como este es el relato más largo y, según me han dicho varios lectores, el más emotivo, he seleccionado 2 párrafos. El primero es precisamente el comienzo del relato. Habla la voz narradora, que es un hombre de unos 50 años, sobre su padre. Mi padre es valiente y silencioso. Dicen que me parezco a él, pero no creo que sea precisamente por estos rasgos. Mi padre también cree en la magia de lo que me he enterado hace poco, y ese descubrimiento me lleva a escribir estas páginas. Mi padre me rodea ahora por la antesala del limbo, esperando a la muerte, como si ya supiera el momento de la cita en el que ascienda, exento de equipaje y libre de pecados, al lugar que me ha descrito tan lúcidamente. Paseábamos juntos por el Parque Grande bajo los plátanos del Paseo de los Bearneses. Lucía el sol parcialmente oculto por nubes de un azul profundo delante de las rojas. Empezó a hablar cuando miró la mole del Hospital Miguel Servet desde el otro lado del río Huerva y me dijo, acariciándome la espalda: en el 5.º piso estuvo tu madre ingresada cuando naciste. Aquella es la ventana de la habitación. Levantó el brazo con el dedo índice apuntando. Tu abuela Edmunda te cogió en brazos y te enseñó a los tíos que estaban aquí conmigo porque entonces las visitas estaban muy limitadas. Según dice el autor, en este segundo, la misma voz hace una reflexión sobre lo que supone mirarse a un metafórico espejo y encontrar a tu propio yo, el verdadero. Los dolores emocionales se hacen quistes en la transmisión de las sensaciones. Colocarte frente al espejo puede provocar una catarsis, no cuando valoras tu peinado, tu piel o tu ropa, sino cuando allí detrás del cristal empiezas a buscar tu alma y cuando la encuentras para ver cómo está
y cuando te entiendes para intuir su esencia. Mi padre lo hacía a los 80 años, probablemente por primera vez ante un público ajeno a él o a mi madre, o acaso por primera vez. Algunos lo llaman terapia, otros reencuentro contigo, otros introspección o examen de conciencia. Ángela me decía que es volver al origen. Yo le contestaba que antes hay que encontrarlo. Y ella respondía que si no lo hallas, no estás mirando al espejo. Y al volver al origen, siempre según Ángela, aparece el sentido de la vida. Igual que los Monty Python, le bromeaba. No, como Neo cuando sale de la Matrix. Aún sigo sin entenderlo del todo, y es muy importante que llegue a su comprensión. Eso deduzco del final de este relato. El narrador que sugieren al lector una visión mágica de las fuerzas que nos arrastran al enamoramiento. Las hechiceras del amor eterno no siempre son afables. Aplican métodos que llegan a desanimar a los amantes. Incluso a veces juegan con las debilidades del corazón para enseñar lecciones inesperadas. Qué crueles a veces. Sus pócimas y encantamientos pueden atravesar la piel y alojarse en ese lugar donde no es posible alcanzar el discernimiento. Y llegas a sentir dolor y pasión, tristeza y alborozo, pena y deleite, con segundos de pausa en el vacío. Sortilegios, así es. Esas hechiceras del amor eterno pueden llevarte hasta la sugestión. Pueden hacerte pasar el dintel de la mentira, de la ofuscación o de la impostura. Te creerás que es la verdad, que tus sentidos reciben aromas y sonidos que adornan tu camino. Pero, ¿tienes la seguridad de que estás viviendo fuera de la cueva? ¿No le dices a Platón que te lo explique? Ellos dos han tardado miles de días o de años en darse cuenta de qué resorte les abre la puerta de esos espacios ocultos donde se acariciaban tal como soñaron, en sueños de noches alegres. De la otra y yo. Todo el relato está narrado en primera persona por la protagonista, que cuenta dos historias paralelas con resultados diferentes sobre su relación amorosa. Este es el párrafo final cuando se enfrenta como un solo ser a las dos historias. Comprendí ayer que todo nuestro mundo es irreal. He llegado a la casa de mi padre o estoy en la casa de mi padre. Desvarío. He dejado pasar una semana para que las emociones y la desorientación nacidas de pronto disminuyan a brisa suave desde el huracán furioso del que surgieron. Hace 5 años, más de 1800 días que me llenan la memoria de niebla. Puede ser que enloquezca porque tengo el corazón desbocado buscando el punto exacto de mi vida en el recuerdo. ¿Ha muerto mi padre o ha muerto mi esposo? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué día es hoy? No se trata del calendario ni del reloj, sino a dónde he ido a parar después de aquella fecha certera. No sé quién soy, si yo o la otra, si la otra o yo. Hace más de 7 días y no sé quién soy. Se funden en mi memoria recuerdos que juegan a salirse de los límites de un escenario, pero siempre permanecen dentro, sin motivo para regañarles. Sigo buscando y hallo silencio porque deambulo, subo y bajo, pregunto a los dioses o a los santos y callan. Resurjo sin miedo. ¿Es todo verdad? ¿Es todo mentira? Bueno, voy a leer De la vida en 7. Este relato se cuenta por un personaje algo pedante que a modo de diario presenta 3 etapas de su vida: enamoramiento, pérdida y evolución, sobre su relación con Minerva. Este párrafo corresponde al comienzo del relato.
donde narra sus emociones al poco tiempo de haberla conocido. La banalidad de mi existencia se ha convertido en una locura de amor que se llama Minerva, de ojos verdes y mirada encarnada, cereza y pasión. Es ternura que se puede tocar, la siente en la piel y en el deseo. Diríase que viene de toda la vida, hasta incluso, como ella dice, desde la historia inmemorial de los ancestros. Pero solamente han transcurrido 14 semanas y un día. Estoy enamorado en cada hebra de ADN, esas de las que dicen que guardan nuestra identidad atávica, donde puedes descifrar quién eres y qué haces. Da lo mismo. Solo vivo ya por Minerva. Me insinúan los poetas que el amor más cantado es el no vivido, y no me dejo convencer. Habito ahora en la muerte del vacío. Antes no, en este momento sí. Cuando escribo pensando en su nombre, sintiendo esa caricia de la memoria que se arrebuja por mi cabello como si me llevara a su pecho para pedirme que durmiera ahí, con su latido. El amor más cantado debe ser este, el que me llega y le reflejo, el que me regala y le ofrezco. Con su risa encantada me apaga mi ansia con su abrazo. Más abrazos, más largos, y hacemos el amor como quien teje una bufanda aisladora de los fríos. Es una parte que es autobiográfica, ya os lo desvelo a vosotros, así que sois privilegiados en la información, y además se lo quiero dedicar a mi hijo, aquí presente. Bien, como sabéis, el relato que os he contado antes es una carta. Voy a utilizar voz de mujer, naturalmente, o sea, yo en este momento quien cuenta sería ella, una voz de mujer, como utilizo muchas en mis relatos, contándole a su marido lo que fue su relación como pareja desde el más allá. Pero en este párrafo cuenta con el episodio en el cual ellos se conocieron, ¿no? Dice así: déjame volar. Soy tan ligera como una hoja de otoño arrebujada por la brisa. Estoy frente al archivo acásico que me evoca el tiempo de cuando te fuiste por delante a Buenos Aires. Nos separábamos por primera vez en aquellos 3 meses. Con qué intensidad te amaba, mi guerrero. Cómo se vive el enamoramiento. Qué sensación de totalidad para acercarnos más a la persona amada sin saber aún que nos va a dar la maestría culminante de nuestra vida. Casi estoy llorando de nuevo. Cuando te escribía aquellas cartas, las lágrimas iban cayendo por mis mejillas y emborronaban los renglones. Siempre te decía que no iba a llorar a la siguiente. Era de emoción, no de nostalgia ni por echarte de menos. Por añorarte me enfadaba. Sí, me enfadaba por no haberme podido ir contigo. Fui ambivalente, lo reconozco, pero me dormía cada noche sintiendo tu abrazo y cubriéndote de luz protectora. El enamoramiento te atrapa, es adictivo, ¿verdad? Así lo viví aquellos meses como nunca lo había sentido. Recibí esa intuición de que lo transcurrido valía la pena solo por esperar a sentir esos momentos contigo. Tu primera llamada a las 5 de la tarde. ¡A las 5 de la tarde! Si el sábado aún llevaba el pijama a esa hora. Esperaba encontrar un divorciado que me traía sus mocos para que se los limpiara. Y allí, en el bar Tango, qué premonición, empezó un idilio a los 5 minutos de la primera plática. ¿Eso es mente o corazón? ¿Alma? Te había reconocido como si hubiera sido mi novio desde que nací, y ya ves, no solo nos conocíamos del barrio, de 20 años atrás,
sino de más vidas pasadas, de vivencias y sentimientos que se desempolvaron al mirarnos a los ojos, mientras percibíamos que el encuentro sonaba repetido, señalándonos que sí, éramos nosotros de nuevo. Del tango a la republicana, un café largo y un paseo después hasta el pago de Doctor Cerrada. Y en un escondido sillón, en el que sin haber probado todavía el cóctel con pipermín, te volviste a mí, me miraste en silencio unos segundos y... tengo ganas de besarte. El enamoramiento así vivido es el ingrediente de felicidad más intensa que puede disfrutar un ser humano. Somos entes en busca del amor, y de ahí ese errar a ciegas para encontrar a quien nos proporcione el hallazgo, a veces encontronazo. Fuiste mi colisión, amado mío, y cuánto te agradezco tu rol en mi vida, en esa vida. Gracias. Bonito.